donde nos toca encarar al señor Carlos Salinas de Gortari, quien, para curar su ilegitimidad, trató de dar golpes por todas partes, los dio, movió al país enteramente de cabeza, creó toda una serie de circunstancias que nos siguen afectando en la actualidad y finalmente nos otorgó uno de los peores fines de sexenio que han habido jamás. Consciente de la ilegitimidad de su elección, Carlos Salinas de Gortari decidió dar un golpe fuerte que además le permitiera vengarse de un enemigo peligroso. Empezando enero de 1989, el ejército y la policía asaltaron la casa del cacique petrolero Joaquín Hernández, La Quina, que entre otras cosas había publicado el pasquín Un asesino en la silla, en el que denunciaba la muerte de una sirvienta a manos del niñito Carlitos Salinas de Gortari. La Quina fue a dar a la cárcel y no salió hasta avanzado el siguiente sexenio. Para compensar, también se arrestó al financiero Eduardo Legorreta, solo que él fue liberado al poco tiempo. Después, Salinas eliminó a Carlos Jongitud, el líder caciquil del sindicato de maestros, y en su lugar puso a Elbester Gordillo. Una vez más, un cacique corrupto era removido desde arriba, pero en vez de impulsar la democracia interna de los sindicatos, el presidente impuso a otro líder tan dúctil como el anterior. Un nuevo golpe mediático de Salinas fue la renegociación de la deuda externa. Solo con la finta de una suspensión de pagos, logró un nuevo crédito de $2,000 millones. Como la supuesta renegociación en la práctica no fue nada, Salinas propuso a Estados Unidos un tratado de libre comercio. Los gringos felices aceptaron en el acto y dijeron que desde la compra de Luisiana y Alaska no había habido algo tan ventajoso para ellos. Ya picado, Salinas le dio duro a las privatizaciones y en 1993 de las 1.115 empresas estatales quedaban 213. Además, como en el caso de la compañía minera de Cananea, el gobierno sometía a obreros por la fuerza, después declaraba la quiebra, se limpiaban las deudas y después las empresas se vendían a precios irrisorios. Las quiebras instantáneas siguieron con Mexicana de Aviación, la compañía minera del Monte y por supuesto Teléfonos de México, que casi fue regalado a Carlos Slim, quien con eso llegaría a ser uno de los hombres más ricos del mundo. Luego vino la banca y 18 bancos saneados y baratísimos se vendieron en paquetes entre 1991 y 1992. En los sexenios siguientes, los nuevos dueños a su vez vendieron los bancos a grandes grupos extranjeros. En el frenesí privatizador no se salvaron Altos Hornos de México, Dina, Tabamex, Ingenios Azucareros y la televisión estatal, que cedió al mueblero Ricardo Salinas Pliego, quien incluso recibió dinero de Raúl, el hermano incómodo del presidente, para poder comprar lo que después fue Televisión Azteca. Otra medida de Salinas, apoyada por los medios, fue el Programa Nacional de Solidaridad, o PRONASOL, que le sirvió para infinitas operaciones políticas, electoreras, económicas y para comprar al que se dejara. El PRONASOL se fortaleció tanto que se creyó que era la base de un nuevo partido político que sustituiría al PRI. Políticamente, Salinas se concentró en combatir con todas sus mañas al recién creado PRD, Partido de la Revolución Democrática, cuya cabeza era Cuauhtémoc Cárdenas. Ni los veo ni los oigo, decía Salinas. Con el PAN todo fue distinto. Se le reconocieron triunfos en Baja California, Guanajuato y Yucatán. El PAN apoyó la disquerreforma electoral de 1989, que volvió a dejar el control y calificación de las elecciones en manos del gobierno. Y por eso, en las elecciones intermedias, el PRI, cínica e impunemente, volvió al carro completo. En las elecciones de la gubernatura de Guanajuato, Salinas inauguró las concertasesiones, en las que el voto no contaba nada porque se imponían los acuerdos en lo oscurito entre el PRI y el PAN. Con un poder enorme, Salinas hizo entonces lo que se le dio la gana, como las reformas al artículo 130 para establecer relaciones con el Vaticano y dar sitio político a la Curia Católica. También reformó el artículo 27 para privatizar el campo a través del desmantelamiento de los ejidos. Esto, naturalmente, hizo que aumentara el flujo de migrantes a Estados Unidos. Pero para entonces, Salinas contaba con el apoyo de toda la oligarquía y gran parte de la clase media. En Estados Unidos lo adoraban, y en el resto del mundo se le veía como un joven reformador que buscaba, como en Rusia, una perestroika con glasnost.
o sea, una reforma democrática con transparencia. Pero en México no había ni una ni otra. En la terca realidad, eso sí, el narcotráfico había crecido espectacularmente y los cárteles mexicanos de Tijuana, Sinaloa y el Golfo rivalizaban ya con los colombianos. Altas esferas del gobierno los arropaban. Pero eso se minimizaba y Salinas, con tanto poder, cometió el error de Miguel Alemán y Luis Echeverría y quiso reelegirse. Él tampoco pudo, con lo que empezó a divertirse con el juego del tapado, en el cual Luis Donaldo Colosio y Manuel Camacho Solís eran los más fuertes suspirantes. Pero las cosas se empezaron a descomponer en 1993, cuando el cardenal Juan José Posadas murió en medio de narcotraficantes. Nadie creyó la explicación Nintendo, que por televisión dio el procurador de justicia. Y empezando 1994, cuando se iniciaba oficialmente el TLC, vino el alzamiento del Ejército Zapatista, EZLN, de indígenas chiapanecos, cuyo líder indiscutible resultó poco después el subcomandante Marcos, con su capucha, pipa, gran humor y capacidad para versificar, quien se volvió gran celebridad internacional. En un principio, Salinas quiso aplastar la rebelión indígena, pero pronto cambió de táctica y decidió aprovechar las circunstancias para meterle calambres a Luis Donaldo Colosio, ya ungido como candidato del PRI, con las negociaciones en Chiapas que encargó a Manuel Camacho. Así fue que, además de la preocupante rebelión indígena, ahora resultaba que ni siquiera el candidato Colosio estaba seguro. No se hagan bolas, decía Salinas muerto de la risa. Pero lo real fue que a fines de marzo, Luis Donaldo Colosio fue asesinado en Baja California. El gran asesor de Salinas, José Córdoba, había preparado ya a Ernesto Zedillo como alterno y en efecto él, aturdido e impreparado, fue el nuevo candidato del PRI. Las negociaciones con Marcos y el EZLN se habían estancado y en julio vinieron las elecciones en las que Cuauhtémoc Cárdenas fue el gran perdedor. El candidato del PAN, Diego Fernández de Ceballos, se hizo chiquito para que Ernesto Zedillo pudiera ser el nuevo presidente. Pero el colmo vino poco después, cuando el excuñado de Salinas, José Francisco Ruiz Massieu, que iba para líder priista del Congreso, también fue asesinado. El país vivía tensiones tremendas y para entonces era visible una fuerte fuga de capitales. La quiebra económica estaba a la vista. Salinas se negó a devaluar la moneda y poco después de que a regañadientes entregó el poder, en diciembre de 1994 ocurrió una de las más terribles crisis económicas que ha vivido este pobre país. Pues Carlos Salinas de Gortari se fue, pero nos dejó asesinatos, nos dejó un alzamiento guerrillero y por si fuera poco nos hundió en una de las peores crisis que han tenido lugar en nuestro país. Con estos acontecimientos no precisamente gratos, concluimos nuestra serie de programas basados en el libro Tragicomedia Mexicana, una crónica histórica que narra la vida de México de 1940 a 1994. Ha sido una gran felicidad para mí estar con ustedes y les agradezco muchísimo su presencia. Muy buenas noches. Señores, ¿qué son es este? Señores, el buscapiés. Señores, ¿qué son es este? Señores, el buscapiés. Bonito se ve, se toca, sonito se oye y se ve. Señores, ¿qué son es este? Señores, el buscapiés. Tienes todas las manifestaciones culturales en un solo canal. Artes visuales, música de todos los géneros, literatura, danza, ópera y además de películas, series, anime, documentales y programas de producción propia, con los que Canal 22 apoya la producción independiente. Y toda la información cultural de México en Ventana 22. La riqueza del arte y la cultura con un lenguaje audiovisual de vanguardia. Sintoniza Canal 22, donde la cultura también te ve.